Luego de 3 meses paralizada por los daños de un incendio, la refinería de Esmeraldas reanudó hoy su producción de manera paulatina. El gobierno ofrece aumentar su capacidad en los próximos días y reducir así la importación de combustibles. En la Asamblea, el CAL admitió a trámite el juicio político en contra de la ex ministra de Energía, Inés Manzano. Además, Televistazo presenta chats y un audio de ella con el CEO de Progen, que fueron entregados a la Fiscalía, pero no los incluyó en el caso. La compra de energía a Colombia dependerá, además de la voluntad política del actual y del próximo gobierno, de la presencia de lluvias. Ese país toma previsiones para cuidar sus embalses ante la llegada del fenómeno del Niño. El reciclaje de figuras entre asambleístas, ministros y otras autoridades es la propuesta de ADN en su lista de precandidatos para alcaldes y prefectos, que difundió la noche de ayer y esta mañana. La justicia formuló 2 sentencias de 40 años de prisión cada una para los 7 integrantes de la banda que secuestró y asesinó a 4 comerciantes de Guayaquil, entre ellos una ciudadana china. Televistazo explica cuáles fueron las pruebas que motivaron al tribunal a poner la pena más alta y acumulada. Los candidatos finalistas de Colombia definen estrategias. Iván Cepeda moverá a los congresistas de su plataforma El Pacto Histórico para recuperar votos, mientras que Abelardo del Espriella asegura que su alianza es con el pueblo y no con otros partidos. La selección ecuatoriana entrenó por primera ocasión con plantel completo. William Pacho y Piero Hincapié realizaron tareas diferenciadas para evitar sobrecargas musculares. Martes 2 de junio de 2026, amigos, muy buenas noches, bienvenidos ya a una nueva emisión informativa aquí en Televistazo Estelar. Iniciamos contándoles que la refinería de Esmeraldas empieza a encender nuevamente algunas de las áreas afectadas por el incendio del pasado 1 de marzo. Durante más de 3 meses el complejo operó con restricciones. Durante este tiempo el país tuvo que incrementar las importaciones de combustibles para cubrir la demanda. Ahora Petroecuador reinicia progresivamente varias unidades y prevé elevar su capacidad operativa en los próximos días. La refinería de Esmeraldas avanza en su intento de recuperar la producción de combustibles 3 meses después del incendio que afectó una de sus áreas de procesamiento. Según información proporcionada por Petroecuador, este martes volvió a operar la unidad de crudo 1. Su recuperación permite producir GLP, combustible para aviones, asfalto y otros derivados del petróleo. Se prevé que este miércoles entre en funcionamiento una segunda unidad y que el jueves se incorpore una tercera, destinada a la producción de diésel premium. Si el cronograma se cumple, la empresa estatal asegura que la refinería alcanzaría el 86% de su capacidad operativa. Desde el incendio del 1 de marzo, el complejo había operado en promedio al 40%, con una producción cercana a los 110.000 barriles diarios. Durante este periodo, el país ha cubierto la demanda de combustibles mediante un mayor volumen de importaciones. Petroecuador asegura que la reactivación de estas instalaciones permitirá contar con mayor disponibilidad de combustible para aviones y de los componentes necesarios para la elaboración de gasolinas extra y ecopaís. Televistazo solicitó una entrevista con el viceministro de Energía para conocer los avances de la recuperación y remitió el pedido al Departamento de Comunicación, desde donde se señaló que por el momento no se están dando entrevistas. También se solicitó autorización a Petroecuador para ingresar a la refinería y verificar cómo opera el complejo. Sin embargo, la empresa indicó que actualmente no se está permitiendo recorridos. Hasta el momento no se ha revelado cuánto se ha invertido en la reparación de las áreas afectadas por el incendio. Colombia, aranceles y electricidad. La venta de energía desde Colombia no solo depende del futuro presidente. En ese país hay temores de que el fenómeno El Niño genere afectaciones y las probabilidades de una sequía desde diciembre de este año, algo que obligaría a tener reservas en sus embalses. Diego Puente con las reacciones de este escenario. La venta de energía de Colombia a Ecuador ya no solo dependerá de la coyuntura política. En los próximos meses será crucial la presencia de lluvias.
y hay preocupación. La Asociación de Empresas Generadoras de ese país, ANDEG, confirmó a Televistazo que asciende al 90% la probabilidad de que el fenómeno del Niño los afecte en los próximos meses. Esto provocaría sequías, sobre todo en la cuenca de Antioquia, donde se asientan sus principales embalses para generación hidroeléctrica. El escenario de la sequía podría extenderse desde diciembre hasta marzo, por lo que ya están tomando precauciones para proteger este almacenamiento. En este momento pues hay capacidad porque tenemos, como te digo, los embalses al 67%. Pero yo no sé si mañana, después de que las lluvias no lleguen en los meses de septiembre, octubre y noviembre, o no alcancemos a llegar a ese 80% que dice el operador, o las lluvias se demoren en abril, mayo del próximo año, pues la cosa cambia y nos toque suspender exportaciones. El intercambio de energía binacional puede alcanzar a 440 megavatios y fue suspendido desde hace 4 meses por la guerra comercial. En este momento, Ecuador confía en las reservas de agua en Paute, que están al 100%, y en la generación constante de Coca-Cola Sinclair. El problema surge cuando esta central se detiene por exceso de sedimentos, como ocurrió el 21 de mayo, dando paso a desconexiones eléctricas por varias horas en varios sectores. Expertos advierten que Ecuador no tiene la capacidad energética para enfrentar el estiaje. Cada vez la probabilidad de que tengamos apagones es más alta porque estamos dependiendo del clima. Tenemos que tomar acciones en 2 ámbitos. Primero, fortalecer, repotenciar y ampliar el parque térmico, que es de energía firme, y atender los proyectos que los tenemos un poco descuidados, que es la generación hidroeléctrica, geotérmica, eólica y fotovoltaica. A pesar del restablecimiento del comercio de Ecuador y Colombia, la exportación de energía es un tema que no se ha tratado oficialmente. Existe apenas un anuncio del presidente colombiano Gustavo Petro, en el que indicó que se volverá a vender energía independientemente del gobernante. 4 expertos coinciden en que Ecuador tendrá que devolver el dinero cobrado por la tasa de seguridad a las importaciones colombianas que se aplicaron desde el 1 de febrero. El gobierno esperará que la Comunidad Andina de Naciones emita una resolución y mientras tanto no hará las devoluciones. Adriana Bermeo con el análisis del tema. Ecuador deberá devolver el dinero cobrado por la tasa de seguridad que aplicó a las importaciones colombianas, que hasta abril, según el SRI, fueron $121 millones. 4 expertos consultados por Ecuavisa coinciden en que existen argumentos jurídicos para que los importadores reclamen esos recursos. A las 2 medidas, la tasa de seguridad y el arancel recíproco, la CAN ha determinado que son contrarias al régimen, que son ilegales. Es hacer un reclamo formal, legal, ante el Tribunal Fiscal de cada uno de los países y requerir una devolución de esos montos. Esa devolución deberá ser solicitada en primera instancia al Servicio Nacional de Aduanas y si la respuesta es negativa, el caso podrá ser llevado al Tribunal de lo Contencioso Tributario. Hay un precedente jurídico. La Corte Nacional de Justicia emitió una resolución en 2024 con efectos generales y obligatorios sobre las salvaguardias que en 2015 el entonces gobierno de Rafael Correa fijó a los países vecinos. Cuando fueron declaradas igualmente ilegales y finalmente quedó ya instituido, quedó como un precedente jurídico el hecho de que si es que la Secretaría y el Tribunal Andino de Justicia declaran ilegal una medida, el Estado que aplica esa medida tiene que devolver los recursos. Según los expertos consultados, quienes pagaron la tasa de seguridad desde el 1 de febrero podrán beneficiarse de la devolución. Lo recuperarán inclusive con el pago de intereses. Trámite legal posiblemente vaya, eso sí, entre 1 año y un poco más. Por lo pronto, el gobierno no devolverá el dinero cobrado por la tasa de seguridad a los importadores. Eso tendrá que defenderse ante la comunidad andina y ahí la comunidad andina tendrá que tomar una decisión basada en la técnica y en el pragmatismo. Además de lo ocurrido con las salvaguardias, en 2017 el SENAE creó la tasa de servicio de control aduanero, que fue eliminada en 2018 por disposición de la comunidad andina, y lo cobrado fue devuelto. La ruta de la estafa. El Consejo de Administración Legislativa, el CAL, calificó el juicio político en contra de la exministra de Energía, Inés Manzano. El proceso pasa así a la Comisión de Fiscalización. Patricio Díaz informa que es el segundo presentado por la oposición. Al anterior no se le dio paso.
El pedido lo presentaron 2 legisladores del correísmo. Esa bancada ya lo hizo hace casi un año. Pero esa vez el Consejo de Administración Legislativa no les dio paso. Era también por el caso Progen. Hoy, el CAL dijo que sí y calificó el juicio político contra la exministra Inés Manzano. Su decisión implica que debe pasar a la Comisión de Fiscalización. La acusación es una sola: incumplimiento de funciones. Los interpelantes explican que entre las pruebas tienen 2 que consideran fundamentales. Una, el informe de la Contraloría, que determinó indicios de responsabilidad penal y administrativa en el contrato con Progen. Blas Coluna explica la otra. Alrededor de $36 millones hicieron desembolsos cuando estuvo ella como ministra, y ahí hay una responsabilidad directa, perjuicio para el Estado. Su temor, sin embargo, es que en la Comisión de Fiscalización el proceso no avance. Esa mesa archivó otros juicios políticos contra ministros del actual régimen, incluso antes de iniciar el trámite. Les tomamos la palabra al gobierno, caiga quien caiga. Inés Manzano es el inicio de este hilo conductor. Y habrá que, en el proceso de sustanciación, ir dando cuenta de todas las responsabilidades políticas de quienes pasaron por esta cartera de Estado. La presidenta de la Comisión de Transparencia que investigó el caso Progen, sin encontrar responsabilidad en exministros, dice que el trámite se llevará de acuerdo a lo que dicta la ley. Hay que esperar el procedimiento parlamentario que corresponde. Yo no me puedo pronunciar más sobre ello. Hay que esperar la decisión que se tome sobre este tema. Según la ley, la Comisión de Fiscalización tiene 5 días para abocar conocimiento de la solicitud y verificar que cumpla con los requisitos legales. Luego de ello, iniciar el trámite y notificar a las partes. Y más adelante, amigos, vamos a mostrar chats en los que la exministra Inés Manzano coordina una comparecencia del caso Progen en la Asamblea y también sus contactos con el CEO de Progen, John Meining. Y pese a que una comisión técnica de la empresa eléctrica del sur pidió no firmar contratos con Progen, las autoridades sí lo hicieron. Fue la primera vez que la compañía norteamericana incluyó la fórmula de pago de anticipos que luego replicó en Salitral y Quevedo. En esta intervención, Progen hizo movimientos con quienes tenían la representación en Ecuador y llegó al contrato a través de los esposos Manrique Saúl. Un nuevo informe de Hernán Higuera. El fiasco de Progen deja decenas de dudas que ni Fiscalía ha podido aclarar aún. Ahora se sabe que John Meining, uno de los CEOs de Progen, en enero del 2024, se enteró que había la posibilidad de negocios en Ecuador y envió esta carta de representación a Juan Pablo Burgos, representante de All Energies. Con la excelencia y su amplia experiencia en el sector energético, los convierten en el socio ideal para introducir y respaldar nuestro producto estrella en el mercado ecuatoriano. Se refería a este paquete para la repotenciación de la central termoeléctrica Catamayo, almacenamiento de combustible, equipos auxiliares y puesta en marcha de las unidades de generación para la empresa Regional Sur. Ofrecían generadores nuevos en un solo contenedor y de las características que el Estado requería. Alex Cabrera, funcionario de All Energies, promocionaba el paquete de 2 generadores por $19.8 millones. El 2 de abril del 2024, Progen reafirmó la representación, pero 3 días después, el 5 de abril, Juan Pablo Burgos y su equipo recibieron un email en el que le decían: le rogamos que acepten este correo electrónico como notificación de que su condición de representante autorizado de Progen ha sido rescindida oficialmente. La carta adjunta ha perdido su validez inmediata. En el sector eléctrico ya sabían que se venía la crisis previo al 16 de abril, día en el que asumió el ministerio Roberto Luque. Desde entonces, Progen empezó a conversar al más alto nivel y los documentos legales comenzaron a fluir. Byron Benalcázar, subsecretario de Generación y Transmisión, dio pronunciamiento favorable para la repotenciación de la central en Catamayo, que la firmó el gerente Richard Vaca con el beneplácito de José de Oliveira, asesor jurídico del ministerio, a quien Luque le encargó hacer seguimiento riguroso de todos los procesos de emergencia. Así lograron que Progen en menos de 2 meses tenga su primer contrato de 20 millones advertidos de sobreprecio del 30%. Los esposos Carla Saúd y José Manrique, quien en el sector eléctrico se hacía llamar Walter Suárez, según Byron Orozco, exgerente de Termo Pichincha, ya sabían de los contratos que iban a firmar con el Estado. Progen llegó formalmente y se instaló en el país el 18 de julio de 2024. El ministro Luque se había reunido con John Meining y Carla Saúd un mes antes en Estados Unidos.
Y el caso Progen registra su primer detenido. La información fue confirmada por abogados que participan en este proceso. La investigación perdió su calidad de reserva por instrucción fiscal, pero el caso sigue sin ser publicado en el sistema de la función judicial. Fabiola Santana informa de quién se trata. Carlos Iván Villasís es el primer detenido del caso Progen. Se trata del técnico de SELEC que aprobó las especificaciones técnicas y suscribió el informe de necesidad para la compra de los generadores termoeléctricos de Quevedo y Salitral. En su perfil profesional se describe como subgerente de producción SELEC EP Termopichincha. Fue capturado el viernes en Nayón, Quito, y este fin de semana se legalizó su detención para ser ingresado a la cárcel 4 de Quito, como lo dispuso el juez Marco Vinicio Rodríguez. La información fue confirmada por su ex abogado Nicolás Salas, quien acudió esta mañana a la fiscalía. Bueno, tenemos entendido que ya se ha logrado capturar a una persona, a uno de los procesados que tienen orden de prisión preventiva. Y se había emitido, si no estoy mal, la boleta de la legalización de la detención el día de ayer. En total, el juez ordenó esa medida para 19 de los 21 imputados que aún son buscados por la policía, incluidos el exministro de Energía Antonio González y el exgerente de SELEC Fabián Calero. Colombia. Segunda vuelta de extremo. De cara a la segunda vuelta en Colombia, los candidatos finalistas entran en una campaña que se anticipa más agresiva. El oficialista Iván Cepeda moverá incluso a congresistas de su partido Pacto Histórico para recuperar votos que fueron ganados por el opositor Abelardo del Espriella. Mientras tanto, denuncia al presidente Petro de intentar robarse la elección en favor de Cepeda. El informe con Pedro Jiménez. Iván Cepeda se alista para una participación más activa en medios y en redes sociales y para un despliegue de políticos del partido por el territorio en visitas en busca de votos, especialmente en una serie de departamentos del centro y de los llanos orientales, donde se suponía que debió tener mejores resultados, pero donde el descontento con la política tradicional fue capitalizado por el ultraderechista Abelardo del Espriella. En un posteo en X que acompañó a esta imagen de una marcha nocturna de jóvenes, Cepeda escribe: con su valentía y firmeza derrotaremos a Del Espriella y a la extrema derecha en segunda vuelta. Del Espriella, por su parte, denuncia que esos jóvenes serán usados por la campaña oficialista en la preparación de un estallido social. Culpa al presidente Gustavo Petro y en una publicación en redes esta mañana escribió: Petro está dando paso tras paso para robarse las elecciones. Mucho cuidado con lo que estás haciendo. Las Fuerzas Armadas son fieles a la Constitución, no a ti. Petro insiste en que tiene pruebas de un supuesto fraude con base, según él, en la modificación detectada en el programa informático, un padrón inflado y mesas en las que los votos duplicaron el número de votantes. Pero el Procurador General de Colombia aseguró que no se conoce prueba o indicio de las supuestas irregularidades denunciadas por Petro. Es así como se inicia la campaña por la segunda vuelta, que será en poco menos de 3 semanas, el 21 de junio. Ahora, Iván Cepeda y Abelardo del Espriella representan dos extremos en la sociedad y la política colombiana, con orígenes y estilos distintos, pero buscan lo mismo: dirigir Colombia. Cepeda en la continuidad del primer gobierno de izquierda y del Espriella intentando alejar el que dice es el peligro de la izquierda radical en el vecino país. Me llamo Iván Cepeda y voy a ser su presidente. Iván Cepeda tiene 63 años. Tuvo una infancia y una juventud complejas, marcadas por una vida en el exilio por la persecución política de su familia y luego el asesinato de su padre por parte de paramilitares y el ejército, en un proceso de exterminio del partido Unión Patriótica en Colombia. Mi nombre es Iván Cepeda, yo soy hijo del senador Manuel Cepeda. La muerte de Manuel Cepeda fue reconocida años más tarde como un crimen de Estado. Filósofo y activista por los derechos humanos, Cepeda se acercó a la política de la mano de la Alianza Democrática M19, surgida luego de la desmovilización de la guerrilla Movimiento 19 de Abril, a la que perteneció el actual presidente Gustavo Petro. En 2008 su nombre apareció en los archivos de los computadores de Raúl Reyes de las FARC, luego de su muerte en un operativo en un campamento en Ecuador. Él dijo que se trató de una manipulación.
congresista en 2 períodos, luego senador en 2 más. Protagonizó una batalla jurídica contra el expresidente Álvaro Uribe, que lo denunció por manipulación de testigos, pero Cepeda pasó de acusado a acusador y logró que por primera vez la justicia en Colombia emprendiera una investigación y luego una condena contra un exmandatario. ¡Firme por la patria, Colombia! Abelardo de la Espriella, de 47 años, tuvo por mucho tiempo un perfil privado asociado a actividades empresariales. Estudió Derecho, se especializó en Ciencias Penales y en Derecho Administrativo, y a los 24 años fundó un estudio de abogados. En 2006, durante el proceso de paz en el gobierno de Álvaro Uribe con las autodefensas, lideró la Fundación Iniciativas por la Paz, promovió el estatus político a todos los actores armados y la no extradición de colombianos. Fue defensor de una organización que se dijo estafó a más de 200.000 ahorradores en un esquema piramidal. Uno de los casos por el que es cuestionado es por la defensa durante unos 6 años del empresario colombiano Alex Saab, hombre cercano a Nicolás Maduro de Venezuela, de quien se dijo era su testaferro. También fue defensor del expresidente Álvaro Uribe en el juicio que le siguió Iván Cepeda. Sobre participar en política, dijo que sería solo en un caso extremo. Para salvar el país. ¿Y qué quiere decir un caso de extrema necesidad? Que por ejemplo la izquierda radical se quiera tomar este país. Ahí sí van a tener en mí un guerrero incansable. Y fue en julio de 2025 cuando hizo pública su intención de ser candidato presidencial. Ahora está en camino a una segunda vuelta, enfrentando la tendencia política que ofreció combatir. Y ahora les contamos que hay preocupación en Daule, en la provincia del Guayas, pues los familiares de 8 jóvenes desaparecidos exigen respuestas, ya que desde el domingo no saben de su paradero. Luis Alfredo Zúñiga sigue el caso y a esta hora se encuentra en vivo con los familiares. Luis Alfredo, buenas noches, adelante. Compañeros, amigos, muy buenas noches. Son las 7 de la noche con 22 minutos. Nos hemos trasladado hasta el sector de la T de Daule y Salitre y realmente lo que ocurre acá es una fuerte manifestación a esta hora de la noche. Familiares y vecinos de los 8 jóvenes desaparecidos han bloqueado el paso vehicular en este punto con quema de llantas, gran cantidad de motos haciendo fuerte ruido y como lo pueden observar se han concentrado decenas de personas en este punto. Hay con motociclistas que encienden sus motores, hay una gran cantidad de llantas que tiene bloqueado completamente el paso a esta hora de la noche. ¿Qué es lo que están haciendo los familiares y amigos? Haciendo justicia. Estamos obviamente tomando las respectivas precauciones de distancia por también el fuerte fuego que hay también a esta hora. Estamos aquí con uno de los amigos. Han pasado ya varios días. Esto ocurrió el domingo pasado. Ustedes han expuesto el caso a esta hora. ¿Qué es lo que conocen del paradero de sus familiares y a qué se debe esta fuerte manifestación a esta hora de la noche? Muy buenas noches, José. Buenas noches. Ya esta manifestación es porque exigimos a las autoridades la devolución de estos chicos. Estos chicos están desaparecidos desde el día domingo hasta el mediodía y no hemos tenido una respuesta certera de la aparición de esos chicos. Nadie nos dice, saben que aquí está o están... nadie, hasta el momento no tenemos, o sea, nadie se ha manifestado con una información. El domingo 31 de mayo ellos partieron precisamente en este punto donde nos encontramos, se reúnen los 8 jóvenes y se dirigen hasta el Cantón Milagro, también en la provincia del Guayas. Según las cámaras y los videos que han podido revisar, ¿hasta dónde supieron del paradero de ellos? Ya, ellos de aquí partieron hacia Milagro y allá llegaron al almacén de motos. Al almacén de motos allí se vio los videos que ellos estuvieron allí. De allí hasta las 1:06 de la tarde se pierde rastro hasta el momento. Hemos podido como medio de comunicación también darle seguimiento al caso. Punto importante también sería conocer, en las últimas horas no ha habido un nuevo paradero. No ha habido ningún paradero, nadie nos ha dicho, ¿sabe qué? Estamos haciendo esto, nadie, ninguna autoridad, nadie. Y por esta falta de información señalan ellos, como ustedes pueden ver también, la gran cantidad de personas con los carteles exigiendo que hayan novedades.
¿De qué manera para tratar de llamar la atención? Pues ya lo están viendo. Se han aglomerado aquí decenas de personas, porque es una gran cantidad de personas que, como lo pueden observar, están haciendo esta manifestación, bloqueando la vía, algo que también, recordemos, no está permitido. Sin embargo, es la acción que han tomado a esta hora los manifestantes. No sé si tengan quizás a esta hora preguntas en estudio, siendo las 7:25. No sé si me puedes escuchar, solamente para precisar la información. Entiendo que ya se ha realizado la denuncia formal por parte de los familiares de la desaparición de estos chicos, y preguntarte también si hay menores de edad dentro de los 8 personas que están desaparecidas hasta el momento. Sí, Andrea y amigos, en efecto, la denuncia formal ya está puesta en Fiscalía. Inclusive supimos un poco más temprano, en medio de todo este movimiento, que el día de mañana también los familiares tienen que acudir a la Fiscalía para continuar viendo más videos de diferentes cámaras de seguridad de los locales, según la investigación que va avanzando de a poco, para que puedan confirmar, según nos han indicado, si estos videos, las personas que están ahí registradas son o no son las 8 desaparecidas. La denuncia formal se ha puesto. Y en cuanto a tu segunda pregunta, en efecto, dentro de los 8 desaparecidos hasta el momento hay personas de los 15 años hasta los 32. Todos jóvenes, y según lo que nos han podido indicar, todos del sector de Daule, que el domingo 31 de mayo partieron desde el punto en donde nos encontramos, acá, desde la T. 8 personas en 4 motos se dirigen a hacer un trámite sobre un vehículo, específicamente una moto, hasta Milagro, y desde entonces no ha habido más novedades. Y tal vez hay alguna sospecha de por qué desaparecieron, los desaparecieron, ¿tienen alguna información? ¿Los familiares te han comentado algo? Eso es lo que realmente, dentro de lo más preocupante, según lo que nos indican los familiares quienes conversamos pocos minutos antes de esta salida en vivo, es que llega mucha información pero nada certero. No hay una información concreta de cuál sería el paradero. Se ha conocido también de la posibilidad de la intervención de grupos delincuenciales, pero no hay nada confirmado. Todo sigue en investigación, y ante la falta de estas respuestas es que han tomado esta medida, como pueden observar, de manifestarse, encender también varias llantas, bloquear el paso vehicular a esta hora de la noche con 7:27 minutos. Hasta el momento, mientras estamos en este punto, al menos aquí en donde nos encontramos, no vemos aún presencia policial, ni de agentes de tránsito, ni de personal militar. Hasta el momento ellos continúan cerrando la vía como parte de su protesta y manifestación. Los escuchamos mientras estamos viendo las imágenes en vivo, compañeros. Así es, estamos viendo que inclusive estamos viendo que una ambulancia está pasando por un costado de la vía a esta hora. Luis Alfredo, danos la ubicación exacta para entender bien, y por supuesto también las personas que están tomando esta vía puedan de una u otra manera o irse por rutas alternas, porque vemos que hay bastante presencia de los familiares, de amigos y de personas que se han sumado a esta manifestación. Sí, Andrea, siendo las 7 de la noche con 28 minutos y viendo a los manifestantes en este punto exigiendo justicia, sí, estamos específicamente en el sector de la T de Daule, el sector de la T de Daule en la provincia del Guayas, en donde, según han indicado también los familiares en la denuncia ya puesta en Fiscalía, este fue el último punto en donde ellos, los 8 jóvenes hasta el momento desaparecidos, se encontraron y se trasladaron hasta el Cantón Milagro a hacer un trámite vehicular, y sin embargo desde entonces no se conoce su paradero. También, sí, muy importante para quienes tengan que circular por este sector a esta hora de la noche, tomar las debidas precauciones, en este caso algún tipo de desvío, porque también podemos ver allá hay gran cantidad de buses, de vehículos de carga pesada que están totalmente bloqueados al tránsito vehicular. No hay paso a esta hora de la noche, hay gran cantidad de manifestantes, pero ni un vehículo se puede mover, ya que, como lo pueden observar, a esta hora la protesta continúa. Están los familiares de los desaparecidos, vecinos del sector, que están pidiendo también más información por parte de las autoridades. Luego, ya desde la desaparición de los 8 jóvenes, esto ocurrió el domingo a las 11 de la mañana, partieron desde este punto. Ya a esta hora de la noche, 7:29 minutos, aún no se conoce su paradero. Y es lo que estamos... También nos han indicado... Sí, Luis Alfredo, te escuchamos. ¿Algo más nos ibas a precisar? Sí,
finalmente ratificarles que, según lo que nos han indicado, el día de mañana, dentro también de estas investigaciones, los familiares están llamados a que acudan a Milagro para seguir observando más videos de cámaras de seguridad para que puedan identificar si las personas que ahí se han captado pertenecen o no a los 8 jóvenes desaparecidos. Compañeros, es la información a esta hora, 7:30. Luis Alfredo, te quería consultar, y como tú ya has podido conversar también con los familiares, ¿cuál fue el último contacto que tuvieron con las personas, los 8 desaparecidos? El último contacto que tuvieron fue el mismo domingo a las 6 de la tarde. Uno de los familiares indicaba que luego de que se trasladaron y al no tener respuestas de ellos, el domingo a las 6 de la tarde, mediante un mensaje de texto, uno de ellos les indicaba que ya estaban de regreso hacia la T de Daule, en el punto en donde nos encontramos a esta hora. Sin embargo, no deja de llamarles la atención porque esta persona, según indican, tenía más bien la costumbre de comunicarse mediante notas de voz. Entonces, pese a que este fue el último contacto, aún también se duda de dónde proviene ese mensaje. Y de hecho tenemos más detalles en un reportaje que nos ha preparado Ítalo Ruiz. A continuación, vamos a verlo. Mi hijo está vivo. Todos ellos, yo digo, están vivos. Esa es la esperanza que une a los familiares y a los amigos de los 8 jóvenes que desaparecieron en Milagro el pasado 31 de mayo. El grupo oriundo de la T de Daule viajó a ese otro cantón de Guayas a retirar los documentos por la compra de una motocicleta. Sin embargo, desde ese día desconocen su ubicación, como lo revela Karina Almeida, hermana de uno de los desaparecidos. Le llamaron que ya estaban los documentos. Entonces mi hermano con los otros chicos fueron a retirar los documentos. Y ahí después ya perdimos contacto. Kerly Almeida, sobrina de uno de los jóvenes, señaló que la última vez que tuvieron contacto con ellos fue a las 6 de la tarde del domingo. En un mensaje, le indicaron que ya estaban de regreso. Comenzamos, ya eran las 10, 11, y ya era tarde y ellos no llegaban, llamaban, teléfonos todos apagados, nadie contestaba. Los desaparecidos son Roy Martínez, de 15 años, Anthony Martínez, de 23, Juan Martínez, de 24, Jackson Castro, de 17 años, Jeremy Castro, de 23 años, Ricardo Castro, de 28 años, Ariel Ponce, de 20, y Andy Sáenz, de 31 años. La desaparición fue denunciada en Milagro ante el fiscal Modesto Freire, director de atención integral de esa entidad, donde ya se tiene una primera hipótesis de lo ocurrido. 8 personas han venido a Milagro, eso es lo que está denunciado y eso es lo que se está investigando. Que fueron interceptados por otros motociclistas, sí, eso es lo que se comenta. Las personas desaparecidas, de lo que se conoce, no tienen antecedentes. La DINASET desplegó varios de sus agentes en distintos cantones de Guayas para tratar de localizar a los 8 jóvenes y establecer qué fue lo que motivó su desaparición. Atento. Son ya las 7 de la noche con 32 minutos y ese fue el reporte de nuestro compañero Ítalo Ruiz, resumiendo lo que ha sido este caso y que a esta hora de la noche acá en la T de Daule genera esta gran conmoción, esta gran aglomeración de personas, de vecinos y familiares de quienes hasta el momento continúan desaparecidos. 8 jóvenes desde 15 hasta 32 años. Sus familiares están aquí en este punto a esta hora de la noche tomando una medida por parte de ellos, es decir, manifestándose, tienen las imágenes y también han bloqueado la vía al tránsito vehicular. Nos indicaban también mientras se desarrollaba el reportaje en vivo que los familiares aún también continúan exigiendo respuestas, por ejemplo, al local al cual se dirigieron los jóvenes para hacer el trámite de la moto. También quieren respuestas por parte de las personas porque según lo que indicaron, ellos pudieron ver cámaras, videos de cámaras de seguridad, las cuales no hemos podido tener acceso, pero ellos sí, e indican que se puede ver que ellos ingresan a dicho local, al local al cual estaban llamados a hacer el trámite, pero que de momento quieren más información también por parte de esa dependencia, de ese local, para saber qué ocurrió también una vez que ellos ingresaron. Mientras tanto, esta es la información y este es el movimiento desde la T de Daule. 7 de la noche con 34 minutos. Nosotros vamos a permanecer en este punto para llevarles más información en los próximos bloques. Continúa en Televisa.
Continuamos informando y mucha atención, sobre todo a los habitantes de Quito, porque el Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales en las instituciones educativas de las 4 parroquias de la capital que desde hoy sufren cortes de agua. Daniela Valencia se trasladó precisamente a Conocoto, una de las zonas afectadas por el recorte del servicio, y desde ahí nos vas a ampliar la información. Daniela, ¿cuántas instituciones suspenden entonces estas clases presenciales? Buenas noches, Juan Carlos. Pues te comento que de forma preventiva el Ministerio de Educación decidió suspender la jornada de clases presenciales en 121 instituciones educativas que tú ya lo decías, se ubican en 4 sectores del suroriente de Quito, esto es en Alangací, Amaguaña, Conocoto y también Huangopolo. Lo que ha dicho el Ministerio de Educación es que de esta forma se afectan a 30.709 estudiantes y también 2.371 docentes. Esto responde a los cortes de agua que atraviesan estos sectores desde las 5 de la mañana. La jornada de clases presenciales estará suspendida hasta el viernes 5 de junio. Si usted necesita tener desplegado el listado de estas 121 instituciones educativas, puede escanear el código QR que aparece en pantalla. Esto lo dirigirá a ecovisa.com, donde tiene todas estas instituciones educativas que tienen las clases suspendidas, reiteramos, hasta el viernes 5 de junio. Gracias, Daniela, por la información. Insistimos, amigos, son 121 instituciones educativas que no tendrán clases desde mañana hasta este viernes 5 de junio. En los próximos minutos nos volveremos a enlazar con Daniela Valencia para que nos entregue más detalles sobre esta decisión del Ministerio de Educación que se adopta como parte de los recortes del servicio de agua potable en el suroriente de la capital. 7 personas son sentenciadas a 80 años de prisión por el secuestro y asesinato de 4 comerciantes, entre ellos una ciudadana china. Los secuestradores grababan las mutilaciones. Esos videos fueron la prueba clave. Merlín Ochoa con más información de estos casos. No fue una confesión ni un testigo protegido lo que llevó a 7 integrantes de una organización criminal a recibir 2 sentencias de 40 años de prisión cada una. Fueron las huellas que dejaron en la tecnología. 2 teléfonos celulares con videos y grabaciones se convirtieron en las pruebas clave que permitieron a la Fiscalía reconstruir el secuestro, cautiverio y asesinato de 4 comerciantes, entre ellos la ciudadana china Wok Xiudan. Estaban los videos cómo amputaban ciertas extremidades de las víctimas, cómo les obligaban y les exigían a sus familiares que depositen dinero, caso contrario los matarían, y eso fue lo que se dio. Los dispositivos además permitieron vincular a los procesados con la organización criminal Los Tiguerones. Según la Fiscalía, ellos actuaban de forma organizada con zonas de control definidas. Estaban sectorizados por manzana, cuánto debía pagar cada dueño local, cuánto debían depositar, quién llevaba el control de las cuentas. Era una organización que fue completamente desarticulada. Los videos de cámaras de seguridad que captaron los secuestros permitieron establecer el rol que cumplían los sentenciados dentro de la organización. En este caso, el cortador se dedicaba a las amputaciones de extremidades de varias víctimas, el grupo que se dedicaba a los secuestros, a interceptar a las víctimas, otras personas que se dedicaban a recibir los depósitos en las cuentas. Este grupo delictivo no solo operaba aquí en Guayaquil, también en Durán y San Borondón, donde ejecutaron secuestros y extorsiones millonarias. Les exigían a sus víctimas hasta $500,000 a cambio de no asesinarlas. Los procesados acumulan 2 condenas que suman 80 años de prisión, una por el secuestro con muerte de la ciudadana china y otra por el asesinato de los 3 comerciantes ecuatorianos. Obviamente, nuestra legislación establece que la pena máxima es de hasta 40 años. Las víctimas fueron secuestradas entre mayo y junio de 2025. El 6 de junio, sus cuerpos fueron hallados dentro de una cisterna en Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil. Ese mismo día fueron capturados varios de los implicados. Un año después llegó la sentencia.
Y documentos de la morgue de Santa Elena señalan como indeterminada la causa de la muerte del último reo fallecido en la cárcel del Encuentro. Una investigación del medio digital Encerrados para Morir reveló que en 2025 al menos 1.220 personas murieron en las prisiones del país, según cifras del Ministerio del Interior. Y en 4 de cada 10 casos el Estado no determinó la causa. Estefanía Arias conversó con el director del Servicio Nacional de Medicina Legal. Escuchemos. Elvis Quevedo Chitacapa falleció el pasado 27 de mayo en el interior de la cárcel del Encuentro en Santa Elena. Al día siguiente, pese a que aún no se practicaba la autopsia, el Servicio Nacional de Atención Integral, SNAI, señaló en un comunicado que la causa de la muerte fue por un cuadro de pancreatitis, descartando que haya sido por tuberculosis. 6 días después, la noche del lunes 1 de junio, cuando familiares del preso retiraban el cuerpo, denunciaron que en los documentos entregados por el médico legista de la morgue de Santa Elena colocaban como causa de la muerte a determinar. Una vez me mandaron al registro civil, una vez estando allá, de allá me rechazan porque dice que no puede ser posible que pongan una muerte indeterminada. La publicación hecha hoy por el medio digital Encerrados para Morir, junto con Alianza Tierra de Nadie y Conectas, cita datos del Ministerio del Interior. Al menos 1.220 personas murieron en cárceles ecuatorianas en 2025, es decir, más de 3 personas privadas de libertad murieron cada día en el país, una cada 7 horas. De estas, 566 muertes fueron clasificadas como naturales, 448 como indeterminadas. Llegaron a la conclusión de que en 4 de cada 10 casos el Estado no determinó la causa. El director del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Milton Gustavo Zárate, explicó a Televistazo vía mensaje de texto que el término a determinar lo colocan por la complejidad del caso, que las muestras biológicas que se tomaron del cadáver, el momento de practicar la autopsia, cuando llega a conocimiento del fiscal, dispone los análisis de laboratorio correspondiente, pero no precisó cuánto tiempo se toma la fiscalía para dar esas respuestas. Una vez el médico obtenga los resultados de las mismas, podrá establecer la causa exacta de la muerte. El cuerpo de Quevedo ya fue llevado por sus familiares a Machala, en El Oro, de donde era oriundo, para su sepultura. Mientras tanto, en Quito, decenas de personas del Comité de Familiares Privados de Libertad realizaron un plantón en los exteriores del SNAI, exigiendo un pronunciamiento a las autoridades sobre la situación de los reos en las cárceles del país. Ahora seguimos informando detalles sobre la decisión del Ministerio de Educación que suspendió las clases presenciales en 121 planteles de Quito por los cortes en el servicio de agua potable. Volvemos a hacer contacto con Daniela Valencia, quien continúa en Conocoto. Daniela, puntualízanos cuántos colegios finalmente se van a ver afectados en esas parroquias. Buenas noches, Juan Carlos. Pues te comento que aquí en Conocoto concentra el 61% de estas instituciones educativas afectadas, que se suspendieron las clases hasta el día viernes 5 de junio, específicamente 74 de estas 121 instituciones educativas. Y quería comentarte que de este número, el 79% de instituciones son particulares, 40 son fiscales, una fiscomisional y una municipal. ¿A qué se debe esto? Tú ya lo decías anteriormente, es a los cortes de agua que atraviesan 4 sectores del suroriente de Quito: Amaguaña, Alangasí, Conocoto y Huangopolo. Esto por trabajos de mantenimiento desde las 5 de la mañana de hoy por el cambio de 15 válvulas de la línea de transmisión del servicio Tesalia, que ha afectado cerca de 92,000 habitantes de estas zonas del suroriente de Quito. No sé si tienes alguna pregunta, Juan Carlos. Sí, Daniela, ¿qué se sabe hasta ahora de los trabajos anunciados por la empresa municipal metropolitana de agua potable? ¿Cuánto tiempo más van a demorar con estos trabajos?
Juan Carlos, te comento que es algo curioso. Hace pocas horas la EMAPS informó que ya concluyeron estos trabajos, que se logró cambiar las 15 válvulas a lo largo de esta línea. Sin embargo, esto no garantiza que el agua regrese de forma inmediata. Regresará a partir de hoy paulatinamente hasta el viernes. La EMAPS garantiza que en horas de la mañana del viernes ya esté este servicio completamente restablecido. Y ayer ya lo decíamos, esto se debe a que primero se tiene que dar un llenado de la línea de conducción, el agua debe pasar por un proceso de potabilización, luego a la línea de transmisión, a los tanques que distribuyen el agua a estos sectores, y todo dependerá también del consumo de los ciudadanos y de la ubicación geográfica a la altura de estas zonas de la capital. Claro, hasta que el agua salga también completamente limpia. Y con esta decisión del Ministerio de Educación de las clases que no serán presenciales, sino de manera telemática, Daniela, ¿se podría afectar el cronograma académico? No, de ninguna forma, Juan Carlos. Lo que ha dicho el Ministerio de Educación es que estas instituciones tienen que garantizar actividades, tienen que tomar estrategias pedagógicas para garantizar la continuidad del aprendizaje de estos 30.709 estudiantes que se ven afectados. Y recordemos, también dieron el dato de que son 2.371 los docentes que trabajan en estas instituciones educativas que tendrán estas clases de forma virtual hasta el viernes 5 de junio. Gracias, Daniela, por compartir estos detalles. Te reiteramos, amigos, la suspensión de clases presenciales en estas 4 parroquias del suroriente de Quito se mantendrá hasta este viernes 5 de junio. Esta información, por supuesto, también la encuentran en nuestra web ecuavisa.com. Candidatos. La puerta giratoria. El movimiento oficialista ADN siguió anunciando esta mañana por medio de redes sociales los nombres de sus precandidatos para las próximas elecciones seccionales. La mayoría de ellos tienen en común que son actuales funcionarios del gobierno, ocupan cargos de elección popular o forman parte del círculo cercano al presidente Daniel Noboa. Diego Cuenca con los detalles. Desde anoche y también esta mañana, el movimiento político oficialista empezó a publicar los nombres de sus precandidatos para las elecciones seccionales, que serán el 29 de noviembre. Acción Democrática Nacional, ADN, decidió que para la provincia de Pichincha, los posibles postulantes para la prefectura serán Harold Burbano, actual ministro de Trabajo, y el asambleísta Ekener Ricalde. Para la alcaldía de Quito, la canciller Gabriela Sommerfeld y Giovanna Uvidia, directora del Seguro Social Campesino. Para la prefectura del Guayas, Nils Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, y Zaida Rovira, ministra de Desarrollo Humano. Para la alcaldía de Guayaquil, John Reinberg, ministro del Interior, y el asambleísta Andrés Gushmer. Para la alcaldía de San Borondón, Roberto Curi, ministro de Telecomunicaciones, y Ariana Burgos, directora del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. En Azuay, el precandidato de ADN para la prefectura es Esteban Crespo, embajador de Ecuador en Canadá, y para la alcaldía de Cuenca es Juan Carlos Vega, ministro de Agricultura. En El Oro, Danilo Palacios, exministro de Agricultura, será el precandidato para la prefectura, y el gobernador Francisco Menuche para la alcaldía de Machala. En Los Ríos, la precandidata a la prefectura será la asambleísta Neida Donoso, y el gobernador Galo Lara buscará ser alcalde de Quevedo. En Santa Elena, las precandidatas para la prefectura son Cintia Yeliber, directora nacional del movimiento ADN y secretaria general de la Administración Pública de la Presidencia, y la concejal Tania Marca. Para la alcaldía de Salinas, Denis Córdoba buscará la reelección. Para el Cantón La Libertad, la asambleísta alterna Andrea Ollarvide, y para la alcaldía de Santa Elena, José Daniel Villao, actual prefecto de esa provincia. La mayoría de nombres hasta ahora difundidos tienen en común su vínculo con el gobierno, o son funcionarios directamente del gobierno central o están en cargos de elección popular con el respaldo de ADN. A esos, en algunos casos, se suma también su cercanía al círculo de confianza del primer mandatario. Y estos precandidatos de ADN aseguran que están dispuestos a asumir las nuevas responsabilidades que le disponga su movimiento. Patricio Díaz informa que el ministro del Interior, John Reinberg, propuesto también para la alcaldía de Guayaquil, respondió ante esta posibilidad. Veamos.
El movimiento ADN empieza a moverse frente a las elecciones seccionales de noviembre y ya le puso rostro y nombre a algunas candidaturas. El ministro del Interior, John Reinberg, por ejemplo, fue propuesto para precandidato a la alcaldía de Guayaquil. El funcionario respondió ante esa posibilidad. Yo estoy aquí para servir a los ecuatorianos desde el lugar que estimen necesario. Yo estoy aquí para servir el proyecto del presidente donde crean que soy útil y que puedo ayudar al país. Pero con quien rivalizará en el interior del movimiento oficialista es con Andrés Kushmer, también precandidato a la alcaldía. El actual asambleísta se mostró optimista con esa opción. Estoy muy agradecido y con mucha confianza de que podemos trabajar por un proyecto realmente muy grande por Guayaquil. En Pichincha, por ejemplo, el ministro de Trabajo, Harold Urbano, pugna por la candidatura a la prefectura de la provincia, cargo que también aspira el actual asambleísta Egner Recalde. Hay que tomarlo con absoluta tranquilidad y seguir cumpliendo las funciones que me ha encomendado el pueblo ecuatoriano, cumpliendo la función de asambleísta. También entre las opciones legislativas está el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, para la prefectura del Guayas, pero no se ha pronunciado aún. No estuvo el también legislador Francisco Ceballos, que optará por la alcaldía de Milagro. Mientras otros legisladores como Andrés Castillo, que estaba entre las opciones para la alcaldía de Quito, pero ya no está entre los precandidatos, reconoce su voluntad. Sin embargo, resalta que aún hay responsabilidades que cumplir en la Asamblea. Sin duda alguna, ahora existen muchos problemas en la Asamblea Nacional también relacionados a estas intentonas desestabilizadoras y por supuesto su amigo y servidor estará donde sea más útil para el proyecto político. La decisión de quiénes serán los candidatos definitivos se tomará, han dicho, dentro del plazo de democracia interna o elecciones primarias previsto entre el 18 de junio y el 2 de julio. Estados Unidos nominó a Peter Snyder como nuevo embajador en Ecuador. El nombre se lanzó en medio de la expectativa por el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y planes de cooperación en seguridad y defensa, como lo informa Paul Romero. Más de un año se tomó el gobierno de Donald Trump para nombrar a su representante en Ecuador. Este lunes la Casa Blanca envió la lista de nominaciones diplomáticas al Senado, en la que consta Peter Snyder como nuevo embajador de Estados Unidos en Ecuador. Desde el 17 de abril de 2025, tras la salida de Arthur Brown, la sede diplomática estuvo representada por el encargado de negocios Lawrence Petroni, quien ha firmado varios acuerdos de cooperación con el gobierno para la apertura de una oficina permanente de la DEA y el FBI en Ecuador, entre otros. Snyder es un político y empresario vinculado al sector tecnológico y comunicación digital. Para el ex canciller Luis Gallegos, esta designación es positiva para concretar una estrategia diplomática con Estados Unidos. Les falta la visita oficial del presidente al presidente Trump y falta un programa y una estrategia integral del tema de drogas, el problema de la defensa de los derechos de los ecuatorianos que están siendo afectada. Falta el tema de una mayor agilidad en el tema comercio. Ecuador y Estados Unidos mantienen una relación estrecha de cooperación en temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico, migración. El mes pasado, el Comando Sur entregó 2 embarcaciones interceptoras a la Armada con una inversión de $5 millones y terminó la capacitación de unidades de élite de Estados Unidos a uniformados de la Marina para operaciones contra el narcotráfico. Pero la agenda debe ser más amplia, según Gallegos. Porque la dura política migratoria de los Estados Unidos está afectando a millones de ecuatorianos en Estados Unidos y eso es muy complejo. Una vez que el Senado apruebe el nombre y el Ecuador le dé el beneplácito, el nuevo jefe de la misión diplomática de Estados Unidos podrá instalarse en Quito. El candidato a la presidencia de Colombia, Abelardo del Espriella, ganador en esta primera vuelta, y el presidente Daniel Noboa coinciden en las críticas al petrismo y en la apertura al diálogo para poder retomar las tensas relaciones diplomáticas. La conversación que mantuvieron días antes de las elecciones generó reacciones en ambos países. Paul Romero con el informe. El presidente Daniel Noboa hizo un acercamiento antes y después de las elecciones presidenciales de Colombia con el candidato Abelardo del Espriella, ganador de la primera vuelta. El domingo, Noboa fue uno de los primeros mandatarios en felicitar a de la Espriella por la victoria frente al izquierdista Iván Cepeda, poniendo a los dos aspirantes en segunda vuelta. 2 días antes del proceso electoral, Noboa reveló que mantuvo una conversación con el candidato de la extrema derecha colombiana cuando anunció la eliminación de los aranceles a las importaciones del vecino país. Tras una inesperada caída de Cepeda, el petrismo acusó a Noboa de una supuesta injerencia en las elecciones.
Para la politóloga y catedrática Sofía Guerrero, la participación de Noboa no fue determinante en los resultados. No hubo una injerencia electoral. Sin embargo, lo que hay que entender es que definitivamente el presidente Daniel Noboa realizó una intervención atípica de un mandatario frente a un proceso electoral que da, vamos a decir, apertura a una línea ideológica en otro país. Considera que no existe evidencia de que la imposición de la tasa de seguridad a las importaciones colombianas y el acercamiento de Noboa con Abelardo de la Espriella haya alterado la tendencia, sobre todo en los departamentos fronterizos de Nariño, Putumayo, así como en el Valle del Cauca y en la región del Pacífico, donde ganó Cepeda. Si nosotros analizamos geográficamente, la parte sur de Colombia es donde todavía está perpetuado estos movimientos subversivos. Entonces, en este sentido podemos decir, y ahí se comprobaría esta hipótesis que lanzamos, que no hubo ningún tipo de intervención, porque si realmente hubiera tenido fuerza, posiblemente el resultado hubiera cambiado. De la Espriella agradeció las felicitaciones de Noboa por la victoria en primera vuelta y se comprometió a trabajar de manera conjunta con Ecuador si gana las elecciones por afinidad ideológica. Está excluido el delito. ¿Quieres sabotear la elección? Mundo. Autoridades de México y Estados Unidos descubrieron un narcotúnel que conectaba una vivienda en Tijuana con una tienda en San Diego, California. El paso subterráneo tiene casi 600 metros de longitud. La policía además incautó cocaína valorada en $45 millones. Una vivienda de Tijuana en el norte de México y una tienda de San Diego en el sur de Estados Unidos fueron la fachada para ocultar un narcotúnel transfronterizo, recientemente descubierto por policías de ambos países. El paso subterráneo, que llega a una profundidad de 16 metros, tiene 589 metros de longitud. Está equipado con un elevador, paredes reforzadas, iluminación, ventilación y una plataforma con rieles. Era utilizado para el tráfico de drogas y armas. La investigación inició hace 6 meses cuando agentes detectaron movimientos inusuales en la tienda de minoristas en Otay Mesa, donde las bajas ventas no justificaban el flujo de grandes cargas de mercancía. Culminó con la detención de 4 personas, así como la incautación de cocaína valorada en $45 millones. Según los investigadores, el narcotúnel pertenecía al cartel Jalisco Nueva Generación y su construcción costó entre $1 y $4 millones. Este es el segundo narcotúnel detectado en 2026 y el número 95 en los últimos 30 años. Un brutal ataque ruso con más de 600 misiles y drones en 7 ciudades y regiones de Ucrania provoca la muerte de 22 personas y deja más de 100 heridos. Es una de las campañas aéreas más intensas. El Kremlin presiona y asegura que si Ucrania retira sus tropas de los territorios ocupados por Rusia, la guerra puede terminar hoy mismo, informa Pedro Jiménez. Los bombardeos rusos en Kiev, Kharkov y Dnipro comenzaron en la madrugada de este martes y se prolongaron por horas. Es uno de los ataques más destructivos y mortales desde que comenzó la invasión en febrero hace 4 años. Las regiones de Poltava, Cherníhiv, Sumy y Jersón también fueron castigadas por esta descarga de casi 600 drones y 73 misiles. Bloques residenciales, edificios altos, comercios, autos en la calle y en parqueaderos privados y al menos una clínica quedaron destruidos. Este hombre de 52 años dice: salí a revisar el auto, estaba intacto, el misil impactó y perdí el conocimiento, luego recuperé la conciencia, volví al apartamento y no me di cuenta de que estaba sangrando. Maxim Dubina, de 46, también residente local, narró que después del primer impacto salieron, vieron los autos ardiendo y luego fueron a un refugio antibombas, pero que todo estaba en llamas. Los muertos llegan a 22, los heridos unos 100. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se refirió a este ataque diciendo: una vez más, Putin y su locura han reclamado la victoria sobre la vida de personas comunes. Es una guerra que ha entrado en una fase de desgaste prolongado, con negociaciones prácticamente estancadas y reclamos incompatibles de parte y parte. Ucrania se niega a reconocer la pérdida de territorios.
Rusia quiere consolidar el control no solo militar, sino también político y anexar las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, tal como hizo con la península de Crimea en 2014. Rusia reclama ahora el 20% del suelo de Ucrania. El vocero de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, dijo hoy que la guerra podría terminar ahora mismo si Zelensky retira sus tropas de esos territorios. O la guerra, a la que desde el principio llama una operación militar especial, va a continuar, sin que Estados Unidos y Europa, que han apoyado a Ucrania económica, militar y diplomáticamente, hayan logrado detenerla. En Kenia, miles de personas reclaman por la instalación de un centro de aislamiento para atender a ciudadanos estadounidenses que hayan estado expuestos al virus del ébola en la República Democrática del Congo. Los manifestantes rechazaron la exposición a posibles contagios y la atención exclusiva para los extranjeros. Hasta el momento, las protestas dejan 2 fallecidos. Intensas protestas se desataron en Kenia contra la instalación de un centro de cuarentena en una de sus bases militares para recibir estadounidenses que hayan estado expuestos al ébola en la República Democrática del Congo. La situación escaló cuando un grupo intentó llegar al cuartel y los soldados abrieron fuego, dejando 2 fallecidos y varios heridos. Los manifestantes rechazan que sean expuestos al virus por el traslado de extranjeros desde otra nación africana. Consideran que su país no tiene la infraestructura necesaria para responder contra la enfermedad tan contagiosa. Mientras tanto, las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo celebran la recuperación de 5 pacientes contagiados. Se trata de 4 enfermeros y un trabajador de laboratorio que fueron dados de alta. Sin embargo, la emergencia continúa y actualmente hay 321 casos confirmados y 116 sospechosos. Más de 200 personas han muerto desde que se detectó el brote, de las cuales 42 está probado que contrajeron el virus, pero podrían ser más a medida que concluyan los análisis de otras víctimas. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para responder a preguntas sobre su gestión y requerimientos presupuestarios. Dijo que el país se replantea su papel en la OTAN ante la negativa de España para permitir el uso de bases conjuntas y advirtió que naciones europeas tendrán que subir impuestos o recortar programas para poder cumplir con la exigencia de incrementar los gastos en materia de defensa. Luego acusó a Cuba de respaldar y financiar a organizaciones terroristas como las FARC y el ELN en Colombia y señaló además a la isla por permitir operaciones de inteligencia de Rusia y China. A esta hora, amigos, familiares y vecinos de los 8 jóvenes desaparecidos provenientes de Daule continúan manifestándose y quemando llantas en el sector de la T. Luis Alfredo Zúñiga permanece en ese punto y nos tienes más detalles. Adelante, Luis Alfredo, te escuchamos. Cuéntanos además si ya llegó la policía hasta ese punto. Sí, Juan Carlos, amigos, muy buenas noches. Son ya las 8 de la noche, 29 minutos. Y en efecto, continuamos en este punto, en la T de Daule, tomándole el pulso a lo que ha sido esta manifestación que lleva más de 1 hora en curso. Siguen quemando llantas, como lo pueden ver a esta hora de la noche. Los familiares siguen concentrados, siguen con sus carteles, manifestándose, reclamando, exigiendo, según lo que nos han dicho, sobre todo es mayor información sobre el paradero de sus familiares. Eso es lo que están pidiendo principalmente. Más allá de la medida como tal, evidentemente hay complicaciones para el flujo de tránsito en este punto. Hay personal, tanto de familiares y vecinos agolpados, pero lo que están indicando con sus carteles, con su medida, con la quema de llantas, es mayor información por parte de los familiares. El tránsito aún sigue bloqueado, pero vamos a ver aquí también, si me acompañan las imágenes, lo que también ha habido un cambio en los últimos minutos es que ya también se encuentra un cordón policial a esta hora de la noche, a unos cuantos metros de la manifestación, de la protesta que hay. Hay un cordón policial de al menos unos 15 efectivos policiales, valga la redundancia, que se ponen en este punto a cierta distancia de los manifestantes que continúan en esta zona reclamando, exigiendo información precisamente sobre el paradero de estos 8 jóvenes que hasta a esta hora de la noche no se conoce de su paradero. Juan Carlos, es la información y el pulso de lo que ocurre acá en la T de Daule, donde por supuesto el tránsito continúa cerrado a los vehículos. Luis Alfredo, ¿qué dicen los familiares? ¿Qué te han contado sobre este caso? ¿Han recibido tal vez mayor información en las últimas horas, en los últimos minutos, sobre el paradero de estos 8 jóvenes?
Juan Carlos, contarte tanto a ti como a quienes nos ven a esta hora en vivo es que, por ejemplo, un poco más temprano, en bloques anteriores, cuando hicimos nuestra primera salida en vivo, mientras se desarrollaba aquello, hubo comunicación de algunas personas según nos indican los familiares, inclusive desde la misma Fiscalía, para ofrecer sobre todo más bien ayuda psicológica ante la dramática situación que están viviendo. Sin embargo, información concreta sobre su paradero indican y nos han ratificado en los últimos minutos que no hay. Lo que sí nos han indicado es que algunos de ellos están llamados para el día de mañana, por la mañana, se trasladen hasta el Cantón Milagro. Recordemos que hasta ese punto es a donde se dirigieron los 8 jóvenes, sí, para que los familiares puedan seguir revisando videos de cámaras de seguridad para confirmar si quienes aparecen en dichos videos son o no son parte de los 8 jóvenes. Es la única información que tienen hasta el momento. Sin embargo, algo sobre su paradero exacto aún hasta el momento no lo tienen, y por eso esta medida. Y frente a esta incertidumbre o a esta falta de mayor información, ¿te han dicho si preparan otras acciones además de esta protesta? De momento esta es la medida que han tomado. Permanecer en este punto, según se nos ha indicado, así tome horas, inclusive nos han indicado días. También es importante recordar que esta es una acción que ellos han tomado, han decidido tomarla, sin embargo que a nivel nacional esto no se puede, ya que se está bloqueando el tránsito vehicular. Pero más allá de aquello indican que igual lo van a realizar, se van a quedar en este punto, según nos han indicado, para que existan respuestas, que se acerquen a autoridades y por sobre todas las cosas indican que haya alguna respuesta sobre el paradero de los 8 jóvenes. Esta es la medida que toman al momento y según indican van a permanecer en este punto. Esa es la situación a esta hora, 8:33 minutos. Sí, Luis Alfredo, una última precisión. Recuérdanos, por favor, de dónde son estos jóvenes desaparecidos. Por supuesto que sí, Juan Carlos. Ellos son de este sector, de Daule. Estamos específicamente en el sector de la T de Daule, cantón de la provincia del Guayas. En este punto fue donde se concentraron los 8 jóvenes. Recordemos que uno de ellos tenía que realizar un trámite en el Cantón Milagro sobre su moto. Van en grupo, 8 personas. Según nos indican los familiares, 6 de ellos agricultores inclusive. Se reúnen en este punto, van en 4 motos, 2 en cada una de ellas, hasta el local para hacer el trámite. Y desde entonces no se conoce su paradero. Vamos a permanecer muy atentos a nuevos datos que se puedan generar en las próximas horas sobre la desaparición de estos 8 jóvenes. Gracias, Luis Alfredo, por la información sobre esta protesta de sus familiares. 2 hechos violentos se registraron en Guayaquil con solo 10 minutos de diferencia. Un hombre fue acribillado luego de dejar a su hija en una escuela del centro de la ciudad, mientras un trabajador del Trinipuerto fue asesinado en la vía perimetral. Estefanía Arias con el resumen. Eran las 7:10 de la mañana cuando decenas de personas escucharon varios impactos de bala. Un hombre, identificado como Mario Y, fue asesinado en las calles Capitán Nájera y José Mascote, centro de Guayaquil, minutos después de dejar a su hija en la escuela. La víctima caminaba junto a una mujer cuando 2 sicarios se bajaron de un vehículo plomo, le dispararon y luego huyeron del sitio. El hecho provocó alboroto en la zona, pues padres y estudiantes buscaban dónde refugiarse. Agentes de criminalística levantaron al menos 15 restos de balas. 10 minutos después, a las 7:20 de la mañana, lo que parecía un intenso tráfico en el primer puente de la vía perimetral en Guayaquil resultó ser otro caso de sicariato. Un motociclista quedó tendido en la calzada luego de haber sido interceptado por hombres armados que le propinaron varios disparos. La policía llegó al sitio e identificó al fallecido como Héctor F., de 36 años. Era cargador del Trinipuerto, había salido de su trabajo y no registraba antecedentes penales. Familiares aseguraron fuera de cámara que no había recibido amenazas y que era padre de 4 niñas. Según cifras del Ministerio del Interior, de enero a abril de este año, se reportan 919 homicidios intencionales en la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón. El radar digital llega gracias a NetLife. Una alianza que parece con el tiempo debilitarse o más bien desgastarse.
Estados Unidos e Israel han demostrado ser socios implacables. Sin embargo, el portal estadounidense Axios revela una respuesta y supuesta pelea entre sus líderes Donald Trump y Benjamin Netanyahu. El presidente de Estados Unidos, al parecer, llamó a Netanyahu tras la amenaza de Irán de abandonar las negociaciones indirectas con Washington y lo increpó por las operaciones militares israelíes, según Axios. De acuerdo con una fuente citada por el mismo portal, Trump le gritó: ¿qué carajo estás haciendo?, reflejando el malestar de la Casa Blanca ante una nueva escalada del conflicto. Según el portal, la conversación llegó hasta los insultos de Trump a Netanyahu, en recriminación por la escalada militar en Líbano. El tema se ha vuelto tendencia en X. Además, la publicación del portal registra 5 millones de visualizaciones y miles de comentarios. Algunos sugieren una diferencia táctica y otros creen que Trump está marcando distancia política de Netanyahu. Lo cierto es que, de momento, todo esto se reduce a la versión de una nota periodística, aunque, ojo, la Casa Blanca no ha desmentido la publicación. La variación del clima tiene en suspenso al mundo. La gran amenaza, el fenómeno del Niño. Hay preocupación y no es para menos, ya que la Organización Meteorológica Mundial estima un 80% de probabilidad de que llegue entre junio y agosto. En redes, los comentarios por la variación drástica del clima en diferentes zonas del país son reiterativos. Los usuarios consultan si el calor extremo en la sierra es normal o qué alcances tendrá los efectos del fenómeno del Niño. En ecuavisa.com preparamos información contrastada con fuentes oficiales para conocer qué dicen los expertos y qué consecuencias puede traer el no estar preparados para mitigar sus efectos. Y la tricolor sigue su camino al Mundial y la ciudad de Columbus en Estados Unidos es la base de los jugadores para su participación en la competencia. Y como un gesto de bienvenida, la bandera tricolor se iluminó en uno de sus principales edificios. Una acción emotiva para los 26 jugadores que ya están concentrados y entrenando. Además, ¿sabía usted que de los 26 seleccionados, 13 viven por primera vez el sueño mundialista? Así es, para ellos esta experiencia cargada de responsabilidad llega en este Mundial 2026, mientras que para los 13 restantes ya saben cómo es la experiencia que sin duda sumará más anécdotas. ¿Quieres saber quiénes son? En ecuavisa.com está la lista detallada de los mundialistas ecuatorianos. Progen, la ruta de la estafa. El caso Progen está en etapa de instrucción fiscal. Sin embargo, no ha sido publicado en el sistema de la función judicial, lo que impide que los ciudadanos puedan revisar el proceso de interés público. Fabiola Santana, con más detalles. Desde el 22 de mayo el caso Progen perdió la reserva, pues con la formulación de cargos a 21 personas por peculado, la etapa pasó de investigación previa a instrucción fiscal. Sin embargo, 11 días después, el proceso no ha sido publicado en el sistema de búsquedas de la función judicial, impidiendo que el caso, que es de interés público, pueda ser revisado por ciudadanos externos a la investigación. Televistazo ingresó al sistema SATYE y colocó el número del proceso asignado al caso. En lugar de la carpeta virtual del expediente apareció el mensaje: la consulta no devolvió resultados. También buscamos con los nombres de los procesados y el resultado fue igual. Esto llama la atención de abogados del caso. Debemos de exigir en este momento a la Fiscalía General del Estado, al Consejo de la Judicatura a través de los magistrados de forma independiente y autónoma saber la verdad. Evidentemente aquí hubo un delito, hubo un peculado, lo sabemos, pero queremos la verdad y queremos la verdad procesal. Las defensas de todos y cada uno de los procesados dentro de esta presente causa están siendo gravemente afectadas. Lo que sucede es que todas estas actuaciones no están siendo públicas, es decir, no pueden acceder abogados, partes procesales y la ciudadanía en general. Normalmente los procesos son publicados apenas un juez es sorteado para llevar el caso y fijar la fecha de formulación de cargos. Desde el inicio se publica el detalle de la petición de la Fiscalía y todo lo que viene en adelante. En el caso Progen no ha ocurrido y con la falta de publicidad los ciudadanos no han podido acceder al acta de audiencia con los detalles de la formulación de cargos ni los pedidos de los abogados de los procesados.
La Corte informó que el caso ya no es reservado y que la Sala Penal está trabajando para habilitarlo al público en general. El radar digital. Inés Manzano ya ocupa un número importante de búsquedas en Internet tras la noticia de que el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional calificó el pedido de juicio político en contra de la exministra y ya remitió la documentación a la Comisión de Fiscalización. Vamos a explicar ahora cuál es el procedimiento que debe seguir la función legislativa en este caso. El expediente que envió el CAL a la comisión es de aproximadamente 52 páginas. En esa mesa legislativa se va a dar inicio al trámite de sustanciación. La solicitud fue impulsada por Blasco Luna y Lenin Barreto, asambleístas de la Revolución Ciudadana. El pedido se entregó con 40 firmas de respaldo por parte de la oposición. Ahora, la comisión tiene 30 días para poder resolver este trámite. Primero, tiene que abocar conocimiento y notificar a las partes. Para ello, según la ley, se requieren 5 días. Si pasa esta fase, se inicia entonces la actuación y evacuación de pruebas. Tienen en total para ese proceso los asambleístas interpelantes y también la exministra un plazo de un total de 15 días. Pero también tienen otro plazo de 10 días que es precisamente para la aprobación del informe con las pruebas de cargo y descargo. Precisamente esta comisión tiene que elaborar y aprobar, reitero, el informe en un plazo de 10 días. Una vez subsanadas todas estas fases que establece la normativa legislativa para aprobar el informe, se requieren 6 votos, es decir, la mayoría. Pero ¿quiénes integran precisamente la Comisión de Fiscalización a cargo de este trámite? Es de mayoría oficialista. La conforman Ferdinand Álvarez, que es el presidente de ese organismo, también Ana Belén Tapia, su vicepresidenta, Fabiola San Martín, además María Paula Villacreces y Luigi García. En ese caso también está, o en esa comisión está también el ex Pachacuti José Luis Nango, que es aliado de esa bancada. Estamos hablando de la bancada de ADN. Y desde la oposición, esa comisión está integrada por Ana Cecilia Herrera, Janet Bustos, Frickson George Tenorio y también Nanki Sand. Todos ellos de la Revolución Ciudadana. El informe de fiscalización, una vez que sea aprobado, pasa al Pleno. Para la censura se necesitan las 2/3 partes de los 151 asambleístas, es decir, 101 votos, reitero, para la censura de la exfuncionaria. Recordemos que el partido de gobierno tiene mayoría, al contrario de la oposición, que no contaría con esos votos para censurar a la exministra de Ambiente. En todo caso, este proceso recién empieza y en el camino vamos a ver las posturas. Y en este contexto les contamos que un audio de Inés Manzano revela la coordinación con la asambleísta Diana Jácome para evitar el primer intento de juicio político contra la entonces ministra. Acordaron que las comparecencias de funcionarios de SELEC y Termopichincha sobre Progen y ATM sean escuetas y no ahonden en el problema. Adicionalmente, un chat entre la ministra Manzano y el CEO de Progen muestra la negociación de la adenda del contrato. Veamos. Una grabación ha sido entregada a Fiscalía y no está en el expediente del caso Progen. Es de julio de 2025, donde supuestamente la ministra Inés Manzano, en el contexto del primer pedido de juicio político por los casos Progen y Austral, evade el control legislativo. Se lo contaba a Fabián Calero, a quien le explicaba cómo iba a ser la movida para evitar el juicio y las preguntas difíciles. Cita lo que la asambleísta Diana Jácome de la Comisión de Transparencia le dijo. A ver, lo que me explicó la asambleísta Jácome es que había que hacer esta movida de llamar a las comparecencias porque otra, donde está la mayoría de los de Revolución Ciudadana, también lo estaban pidiendo. Y ella lo que hizo fue coger la competencia y decir, prefiero llamarlo yo.
Entonces, por eso, así que tendría que ir y no sé qué, o sea, las preguntas ya se imaginan lo que va a hacer. Tiene que ser más escueto, o sea, hablar, decir, ¿no? Que todo se llevó a cabo, que tiene el tema de la no sé si hay una... Mejor dígame qué es lo que puede decir que no vaya a ahondar más en el problema. Y eso se cumplió desde la primera comparecencia. Los ministros Duque y Manzano nunca asistieron. Fue Calero como viceministro a responder lo que hizo como gerente de SELEC. Hubo impases y nunca respuestas a los contactos con Progen. Un informe sin responsabilidades políticas salió de todo esto. Hace 2 semanas la asambleísta Jácome repitió el discurso en Contacto Directo. Nosotros cumplimos. Llevamos cerca de 6 meses en el tratamiento del proyecto. Comparecencias, información de los diferentes protagonistas de esta lamentable historia, que sí, genera pues sin duda alguna molestia. Fiscalía no ha incorporado, según los técnicos a los que se les ha formulado cargos, chats de la ministra Manzano con John Meining, CEO de Progen, como este, donde ella le condiciona la entrega de 6 generadores que nunca llegaron para Salitral, a cambio de la firma del adendum del contrato. Le dice: haciendo un adendum del contrato real con este plan maravilloso. Y yo traeré las unidades. Creo que son 6 unidades las que puedo traer en avión. Meining contesta: si es así como te gustaría hacerlo, ninguna de las 29 unidades, que incluyen las 6, se pueden poner en línea antes de Navidad. A lo que me refiero son 2 planes separados que pueden estar listos para Navidad. Uno de ellos sería fletar en un cargamento distinto de equipos listos para funcionar, y el otro es enviar técnicos a Ecuador para conseguir algunas unidades existentes que SELEC y ERSA ya tienen operativas, de alrededor de 40 a 50 megavatios. Por favor, hable con Fabián sobre estos 2 planes que estamos ofreciendo como ayuda. De confirmarse la autenticidad de estas comunicaciones, serían evidencia de que los contratos eran negociados al más alto nivel. Hay más conversaciones de altos funcionarios que Fiscalía los tiene, que no se sabe si los va a considerar para que Progen y ATM, 2 casos de millonarios egresos, se aclaren. Televistazo escribió a Inés Manzano y a la asambleísta Diana Jácome para ratificar estas conversaciones, sin obtener respuestas hasta el cierre de este informe. Y de hecho, amigos, el reportaje que acabaron de ver lo pueden volver a mirar en ecuavisa.com y también en nuestra app Ecuavisa Play, pero también para conocer más detalles de cómo va avanzando el proceso de fiscalización, en este caso en la Comisión de la Asamblea Nacional, donde ya llegó el expediente por el juicio político de Inés Manzano. Tienen toda la noticia relacionada a este tema en nuestra página web ecuavisa.com. Pueden escanear el código QR que ya lo tienen en pantalla a través de sus teléfonos celulares para conocer más detalles, reitero, de la calificación favorable que ha hecho el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, para que ya el expediente de Inés Manzano pase a la Comisión de Fiscalización y arranque el trámite. Tecnología. La Expo Industria 2026 arrancó en Guayaquil con una muestra de lo que hoy busca el sector productivo: ahorrar energía, producir con más eficiencia, automatizar procesos y abrir nuevas oportunidades de negocio. María Gabriela Carpio nos muestra algunas de las soluciones más innovadoras en esta jornada, que se extenderá hasta mañana miércoles. Industria volvió a Guayaquil, esta vez con 130 stands que exhiben maquinaria, equipos, productos terminados y servicios que complementan la cadena industrial. Este año no solo se muestra qué producen las empresas, sino cómo buscan hacerlo con más eficiencia. Vamos a ver una presencia mayor de equipos de generación de energía, conservación y optimización del uso de energía. Tras los problemas eléctricos que ha enfrentado el país, varias soluciones apuntan a la generación, almacenamiento y optimización del consumo energético. Hay sistemas solares, baterías de litio e incluso aires acondicionados que funcionan con paneles solares. Necesita 4 paneles solares. Yo lo podría usar ese aire desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. En robótica, una de las novedades es este humanoide, que puede desplazarse solo y realizar tareas repetitivas como cargar peso o mover productos. Sus funciones se programan con inteligencia artificial según las necesidades de cada empresa. El objetivo es reducir riesgos laborales.
alzar 10, 15, hasta 20 kilos y ponerlo en un lugar a otro, como paletizando, haciendo para que los centros de distribuciones puedan tener sus cargas. La automatización también llega a tareas cotidianas del comercio. Esta balanza inteligente puede reconocer el producto automáticamente y así agilizar la atención en los puntos de venta. Por cada vez que yo estoy confirmando que es una pera, una manzana, la inteligencia artificial va a ir aprendiendo, obviamente, y va reduciendo el margen de error en cuanto a la identificación. La industria de envases y empaques también incorpora tecnología de punta. Ya no se trata solo de hacer un diseño atractivo, sino de desarrollar materiales que conserven mejor los alimentos y cumplan estándares para llegar a destinos como Estados Unidos y Centroamérica. Estamos ya con la línea de lo que es empaques a vacío, termoformados, que nos permiten tener duración de 1 o 2 años, mariscos para lo que son cárnicos, lácteos, que permiten mantener todas las propiedades sensoriales, de sabor, aroma, crocancia. Así arrancó la 7ª edición de la Expo Industria, que estará abierta hasta este miércoles en Guayaquil, con una muestra de los nuevos retos y las apuestas del sector productivo. La Corporación Eléctrica del Ecuador dejó de publicar los informes diarios del monitoreo de la erosión regresiva del río Coca tras los daños en el dique permeable. El fenómeno natural amenaza con destruir la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que es de hecho la más grande del país. Paul Romero con más detalles de la situación. El último informe de la Corporación Eléctrica del Ecuador sobre la erosión regresiva del río Coca fue publicado el 20 de mayo, un día antes de la destrucción parcial del dique permeable construido a 7.8 kilómetros de la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair para ralentizar el fenómeno natural que amenaza a la central. Horas antes de los daños, el informe de la SELEC ponderaba la funcionalidad hidráulica del dique permeable como adecuada para mitigar los procesos erosivos. Sin embargo, la estructura no superó la primera prueba de fuerza del río cuando el caudal llegó a cerca de 3.000 metros cúbicos por segundo y destruyó 40 de los 220 metros de construcción. Esto ocurrió el 21 de mayo y desde entonces los informes dejaron de publicarse. Desde 2020, cuando inició la erosión, la SELEC emite informes diarios para documentar el avance y aproximación de la erosión al vertedero de la central hidroeléctrica. El último informe señala que el frente de la erosión está a 3 kilómetros 600 metros de la captación, punto al que llegó hace 9 meses, durante el último invierno en la Amazonía. SELEC no ha revelado si la última crecida del río Coca aceleró la erosión aguas arriba. Por el incremento del caudal, las autoridades energéticas cerraron las compuertas de la captación por la presencia inusitada de sedimentos como piedras, palos, arena, que puso en riesgo la central por más de 24 horas. Los postulantes al cargo de fiscal general fueron notificados con la variación en sus puntajes por la recalificación de méritos. Daniela Valencia informa que la primera y segunda mejor puntuada apenas tiene 0.75 puntos de diferencia. Con total hermetismo y agotando los plazos máximos del calendario, la Comisión Ciudadana de Selección avanza en el concurso para elegir al próximo fiscal general. El 27 de mayo aprobó parcialmente 12 pedidos de recalificación de méritos, sin dar a conocer cómo variaron las notas de los postulantes. Este lunes, a pocos minutos de que venciera el plazo, notificó a cada candidato de cambios en las notas. Hasta el momento, la comisión no ha hecho público el informe general, pero Televistazo conoció que pese a los cambios, los 5 mejores puntuados no variarían. La jueza nacional Daniela Camacho se mantiene en primer lugar con 48 puntos. Le sigue la jueza de Pichincha Maritza Romero con 47,25, con un incremento de 0,5 puntos por un certificado de asistencia a un congreso. El fiscal general Carlos Alarcón en tercer lugar con 46,5 puntos. El jurista Salomón Montesé y el ex juez nacional Sabno Macías tienen 46 puntos. Macías obtuvo un punto adicional por representación en organismos internacionales. No son puntajes tan altos de que varíen en ese sentido, pero se tomó en consideración a cada uno de lo que han presentado dentro de las recalificaciones. La Comisión Ciudadana de Selección fue posesionada por el Consejo de Participación Ciudadana el 22 de enero. De acuerdo
acuerdo al reglamento, ese equipo tenía 4 meses para ejercer sus funciones y llevar adelante el concurso. El plazo se cumplió hace 11 días y el proceso apenas está cerrando la fase de calificación de méritos. El mismo reglamento permite que el periodo en funciones se extienda por 2 meses más en situaciones no previstas, pero lejos de trabajar con celeridad, la comisión ha agotado cada plazo al máximo. Tomando en cuenta que falta la fase de impugnación ciudadana y la de oposición, de acuerdo al cronograma aprobado, restan 102 días laborables para designar al nuevo fiscal general, es decir, 4 meses y medio más. El mercado inmobiliario busca consolidar su recuperación en este 2026 con nuevos proyectos, más financiamiento y también alternativas para quienes no necesariamente buscan comprar una vivienda nueva. Así es, por eso María Gabriela Carpio nos cuenta que en Guayaquil y su zona de influencia los constructores apuestan por proyectos de uso mixto y zonas de expansión. El crecimiento de la construcción en este año ya empieza a dibujar un nuevo mapa inmobiliario en Guayaquil y su zona de influencia. Para el gremio no se trata de más obras, sino de dónde se está invirtiendo y qué tipo de proyectos se venden. En el primer trimestre del 2026, el sector de la construcción creció un 20% y el inmobiliario un 17,8%. Los constructores identifican mayor actividad en Vía La Costa, La Aurora, Vía Salitre y el Nuevo San Borondón. En este último sector destacan que ya existe planificación urbana y parámetros para evitar un crecimiento desordenado. Nosotros vendemos apartamentos de $140,000 con cuotas de $500. Noral Apartments ha vendido el 80% en un año y Barranca Apartments se vendió el 100% en un año. 20% más de promesas de compraventa hay de un año a otro. Esa velocidad de venta muestra que hay demanda y que el crecimiento inmobiliario se mueve con más fuerza donde hay compradores con capacidad de ahorro, acceso a crédito y posibilidad de cubrir los pagos. Los rangos va a variar dependiendo del proyecto y la ubicación. Podríamos estar hablando de suites y departamentos desde $80,000, $90,000 hasta ya de 3 habitaciones que estamos hablando de unos $180,000, $200,000. Hablando netamente de un sector con alta plusvalía como lo es el San Borondón o bueno, el Nuevo San Borondón. En paralelo, otros promotores apuestan por proyectos de uso mixto, edificios que combinan departamentos, oficinas, consultorios y locales comerciales. El objetivo es concentrar vivienda, trabajo y servicios en un mismo espacio, sobre todo en zonas de alta expansión. Pero no todos están en condiciones de comprar una vivienda nueva. Por eso también hay opciones para quienes ya tienen una casa y buscan ampliarla o remodelarla. Una de esas alternativas ofrece planes desde $13,000 a $20,000, con una tasa anual del 5,5% sin hipoteca. Está orientado a quienes ya poseen un bien y necesitan remodelar su espacio, sea este para sala, cocina, comedor, fachada, lo pueden hacer. Es una operación a firma, defines el monto de tu necesidad y pagas una cuota cómoda a 8 años plazo. Las cifras y los proyectos en marcha le dan al sector un arranque favorable en este 2026, considerado el año de la construcción. Bien, ya así llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Gracias, como siempre, amigos, por habernos acompañado, por su confianza y por su sintonía. Mañana en contacto directo estará Andrea Indara, ella es coordinadora de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Casa Grande y va a hablar sobre todo para establecer cómo avanza el tablero electoral tras el anuncio de precandidaturas de ADN. Además, Armando Garavito, exfuncionario de la Comunidad Andina, para analizar si esta guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia debilitó la integración de ese organismo regional. Gracias por su sintonía, amigos. Las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Que tengan una buena noche.